En 2023 se registró el asesinato de al menos 412 policías en el país, 2% más que las víctimas registradas en 2022. En 2023, en promedio, un policía fue asesinado cada día. Los estados con mayor cantidad de policías asesinados en el año son Guanajuato con 60, Guerrero con 40, Zacatecas con 32, Michoacán 28 y Jalisco con 24. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta materia, Práctica Policial 1. ¿Qué más me hubiera gustado darles esta materia de forma práctica? Porque esta materia debe de impartirse de manera práctica en un 70% y un 30% considero yo que debe de llevarse un poco de teoría, ¿no? Para identificar algunos conceptos. Pero pues bueno, dada la naturaleza de esta interacción, pues no se va a poder hacer, ¿verdad? Entonces vamos a complementarla con algunas cuestiones, con algunos videos y algunas cuestiones de experiencia personal. Decidí empezar con este video que grabé ya hace algunos años, por eso la calidad del mismo, pero en sí lo que a mí me interesaba dar a conocer y que fuera más fácil de captar para los alumnos es la importancia que tiene toda la serie de procedimientos de los policías en el campo operativo. Básicamente, en las intervenciones a ciudadanos, a conductores de vehículos, a infractores, ¿sí? Con la finalidad de que esos procedimientos también estandarizados, como ya lo vimos en algunas otras materias, estos procedimientos estandarizados vayan enfocados a que el policía proteja su vida. Cómo realizar un patrullaje, cómo realizar cómo abordar a un conductor, a un ciudadano a pie, a un ciclista, a un motociclista, cómo abordar o cómo ingresar a una propiedad, cómo, qué parámetros tomar en cuenta para iniciar una persecución a pie o en patrulla, siempre enfocándose en salvaguardar la integridad personal y la de los compañeros, con un toque de respeto a los derechos humanos también, porque es muy difícil no percibir una línea muy delgada entre el procedimiento policial para salvaguardar tu integridad y vulnerar un derecho humano a un ciudadano que en determinado momento pueda generar ese procedimiento que se torne violento por parte del policía. Y hablo violento no desde el aspecto negativo, sino desde el aspecto de uso de la fuerza, ¿sí? Desde la fuerza física hasta llegar a la fuerza letal. El procedimiento táctico operativo en los policías muy pocas veces es abordado en las academias de policía. Nada más basta con que ustedes salgan una tarde o un día, cualquier día de la semana, en cualquier hora del día y vean una patrulla de policías de la institución que ustedes quieran. Nada más basta ver cómo detienen un vehículo, cómo hacen una intervención, se descuidan, dan la espalda, no ponen su espalda a la pared, no tienen una intervención en un lugar donde se beneficie la interacción con el ciudadano, no buscan una zona de cobertura, están atentos al teléfono, ¿sí? Y todas esas faltas de procedimiento o todos esos procedimientos equivocados nos hablan de que no hay una capacitación
en cuanto a táctica policial. La táctica policial en lo personal a mí me gusta mucho, porque está comprobado que ha salvado vidas de policías. Cuando la táctica es bien aplicada y es bien entendida, lo podemos entender como que la táctica es la forma más adecuada de que el policía pueda hacer una intervención de manera segura. Muchos detalles entran en juego aquí, demasiados detalles, desde el tipo de persona que vamos a intervenir, el estado físico del policía, el estado anímico del policía, la preparación académica del policía, la preparación física, la preparación táctica, el equipamiento que puede traer el policía en sí, juegan un papel preponderante en una serie de procedimientos policiales. El policía que más se prepara tácticamente en todos los aspectos tiene un alto índice de probabilidades de salir con bien en una intervención policial. ¿Por qué? Porque el policía más táctico no es aquel que ha logrado sobrevivir a la mayor cantidad de enfrentamientos armados con la delincuencia. Un policía táctico es aquel que ha logrado, mediante sus procedimientos, desescalar los niveles de violencia en una intervención policial, que ha logrado mantener un control de la situación, ¿sí? Que ha logrado salvar su vida gracias a tomar en consideración estos aspectos clave que van desde la preparación, la valoración de las escenas, la valoración de su situación, el esperar el refuerzo en caso de ser posible, ¿sí? Y también, una vez que ha estallado la violencia, el policía se ha preparado para entender la dinámica de un enfrentamiento armado. ¿Cómo se logra entender la dinámica de un enfrentamiento armado? Con preparación. Y con esa preparación obtenemos nosotros conocimientos sobre nuestros límites, qué es lo que me falta, dónde estoy fallando, el equipamiento, mi preparación, mi equipo, mi comunicación, ¿sí? Y esa preparación también nos abre un criterio y nos aterriza los pies en la tierra para dejar de sentirnos superpolicías. De que yo puedo hacer una intervención solo a una camioneta con 5 o 6 monos en la noche, teniendo mi apoyo más cercano a 20 minutos de donde estoy. Este tipo de capacitación eso logra que el policía entienda que no es un superhéroe y que un enfrentamiento armado entre un elemento o dos de una corporación donde se ven superados en número, en armamento, en poder de fuego, eso está nada más en las películas de acción, ¿sí? Se necesita una gran preparación táctica operativa para poder salir adelante de una situación de estas. Y lo primordial es que esa preparación te brinda la base para estar atento a tu realidad, para que te veas en qué punto estás parado de tu carrera profesional. Y eso también te ayuda a entender cuándo no es necesario o cuándo puedes entender que no estás en condiciones de hacer frente a una determinada situación. Pero obviamente, esta preparación que les comento no nada más tiene que ver con estudiar, tiene que ver con actitud. Y la actitud que debe de tener un policía táctico es prácticamente desde sus inicios en esto del servicio público en materia de seguridad. La persona que están viendo ustedes ahí en esa fotografía es el comandante de la Policía Federal de Caminos, Arturo Jiménez Martínez. Él fue mi director en la Academia de Policía de la Policía Federal de Caminos allá por el 98. Una persona sumamente preparada, un policía preparado a nivel internacional, muy inteligente, como muy pocos policías existen el día de hoy, con preparación, pero sobre todo con una gran calidez humana, y siempre dispuesto a compartir sus conocimientos con los cadetes que tenía bajo su responsabilidad. Dentro de muchas charlas que él tenía con nosotros, nos decía que el futuro policía debe siempre adoptar una personalidad seria,
entiéndase por esto de ofrecer un trato amable y respetuoso al ciudadano, y que esta compostura debe ser un trato de caballero, portarse siempre con el máximo de los respetos y atención hacia el ciudadano en general, hacia las familias, hacia las mujeres, hacia los operadores de tractocamión, a cualquier tipo de persona que tuviera que tratar por el desarrollo de nuestras funciones. Ese ciudadano tendría que llevarse una impresión positiva, no de la persona, no del uniforme, sino del trato que recibía por parte del Policía Federal de Caminos. Y por otra parte decía que el policía debe de contar con formación profesional que lo sitúe en la exacta dimensión de la actuación legal para enfrentar una nueva forma de vida, donde debe de cumplir con su deber. Y él decía que prácticamente desde que llegabas a la academia de prácticamente desde que llegabas a un destacamento de la Policía Federal de Caminos a pedir información para poder presentarte a los exámenes de admisión. Desde ese momento tú tenías que ir con una actitud que, que irradiara a quien te estaba atendiendo, que tenías una clara idea de lo que ibas y de lo que significaba ser Policía Federal de Caminos. Que te dimensionara exactamente en una esfera en la cual tú ya sabías que tu vida iba a cambiar por completo. Y que en esa nueva vida que estabas por empezar a experimentar, entraba el sacrificio personal en aras del servicio. Y ese servicio pues llevaba como directriz el estricto cumplimiento de tu deber, dejando de lado muchas cosas para enfocarte en lo que ibas a hacer. Obviamente eso pues no lo entendían muchos jóvenes aspirantes, pensaban que era cosa de juego, pensaban que era fácil, y muchos de ellos fueron quedándose en el camino y hasta que pues llegábamos a las últimas etapas del reclutamiento, y en ese momento pues también debías de tener una clara idea de que habías concluido una primera etapa y que era de las más sencillas, que era presentar exámenes, porque realmente lo complicado empezaba a partir de que tú te presentabas en las instalaciones de nuestra academia y ya no ibas a tener un trato de ciudadano a ciudadano, ibas a tener un trato de un instructor que iba a buscar durante el primer mes pulirte y quitarte todos esos malos hábitos que traemos de la vida civil, con la finalidad, pues sí, de darte un parámetro de lo que te ibas a enfrentar y por otro, ir formando los conceptos básicos de la disciplina que todo policía debe de llevar a cabo, ¿no? Y dentro de todos esos parámetros que te iban ellos poniendo como preparación, toda la formación académica del Policía Federal de Caminos fue enfocada en tomar medidas de autoprotección en el servicio fuera de él, es decir, cambiarte la mentalidad de un ciudadano común y corriente a un oficial de policía que tenía que estar en estado de alerta las 24 horas del día, que lograses entender que el servicio policial no era nada más cuando te ponías tu uniforme y salías a patrullar en un vehículo oficial. Ese era el esquema o el enfoque que ellos querían que nosotros tuviéramos de nuestra responsabilidad en el servicio en carreteras, porque la naturaleza de ese escenario, que era vigilar carreteras federales, así lo exigía. El policía de caminos tiene que resolver muchas situaciones él solo, la mayoría de las veces, por la escasez de personal, por la excesiva cantidad de trabajo, las famosas necesidades del servicio, que hasta a mí a la fecha no me quedan claro cuáles son.
Pero bajo ese esquema tenías que salir a trabajar y bajo ese esquema te formaban, de que tenías que enfocarte en esas dichosas necesidades del servicio. Y la caída, las bajas de muchos compañeros de Policía Federal eran tan llamativas por lo que significaba para la sociedad el concepto de Policía Federal de Caminos. No era algo que se viera tan habitual como lo hemos estado experimentando de manera dolosa en los últimos años, donde es muy común que un policía ya pierda la vida. En aquellos entonces, el que un policía federal de caminos causara baja por algún enfrentamiento era muy raro, ¿sí? Era por la misma preparación, por el mismo nivel de medidas de autoprotección, pues era muy difícil de escuchar una baja. No era como los accidentes aéreos, ¿no? Los accidentes aéreos son menos comunes de lo que nos imaginamos, dadas las medidas de seguridad que se toman para tal efecto, pero pues que llama mucho la atención, pues por lo que representa, ¿no? Una catástrofe aérea. Más o menos por ahí va la comparación. Toda la preparación era táctica, 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 procedimientos, no te distraigas, observa la luz, observa las manos del infractor, estate atento al entorno, muchas cosas que era todo el tiempo de la preparación y que aún así, después de que tú salías al servicio operativo, no podías dejarlo pasar. No cabía el que se me olvidó estar alerta, porque siempre iba a haber un compañero con más experiencia que te lo estaba recordando todo el tiempo y que te tocaba a ti tomar esa posición cuando venía la siguiente generación de policías atrás de ti. Tomabas una posición de asesoría, a pesar de la falta de madurez operativa que teníamos, para estar recalcando y retroalimentando a los policías que venían atrás de nosotros sobre la misma situación de estar atento, de las medidas de autoprotección, de tus procedimientos bien definidos, de respetar siempre tus procedimientos, de reportar el vehículo con el que tenías contacto, de estar atento a tu entorno, de siempre saber dónde estabas interviniendo un vehículo, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra serie de situaciones que vamos a ver a lo largo de esta materia. Desgraciadamente, en otras instituciones de seguridad pública como tal, no existe la materia de táctica policial. No existe una materia en forma, al menos en forma, que le diga al policía cómo se tiene que comportar durante el servicio. Ya mucho menos existe una materia que le diga al policía que esa responsabilidad de tener medidas de autoprotección las tiene que llevar a situaciones fuera del servicio. Porque somos fácilmente identificables, porque vamos a participar en operaciones policiales que van a ocasionar inconformidad, que van a ocasionar venganzas, que van a ocasionar inconformidades por parte de la sociedad, por parte de los medios de comunicación, por parte de la misma delincuencia, ¿sí? Y algo que también es bien cierto, el policía cuando hace una intervención no lleva un registro mental o fotográfico de las personas con las que trata, dada la cantidad de personas con la que llega a intervenir en un día, ya no se diga en una semana o en un mes, ¿sí? Es muchas las personas con las que tiene que tratar por alguna intervención. Sin embargo, para el ciudadano, como es todo lo contrario, él no tiene que interactuar con policías la mayor parte de su vida, pues es más fácil que no recuerde. ¿Y qué va a pasar cuando una persona que hayas detenido y que hayas puesto a disposición del Ministerio Público, pues obviamente todos saben la naturaleza del ciudadano, ¿no? Que él nunca tiene la culpa, él lo sabía, todos los procedimientos policiales son abusivos, ¿sí? Se va a ir con un resentimiento infundado, porque él desde su perspectiva, el que actuó mal y el que abusó de su poder fue el policía. Entonces imagínense una situación en la cual tú vas en un parque, vas entrando al cine con tu familia
y te topas con el ciudadano que hace unos días, unas semanas pusiste a disposición, a lo mejor porque iba a manejar un estado de ebriedad, ya no un delincuente. Que le hiciste una serie de infracciones porque iba en estado de ebriedad, luego le recogiste su vehículo y él lo turnaste al Ministerio Público. Y si es una persona de algunos antecedentes violentos, con falta de preparación, con falta de entendimiento pues, de que él es el que estaba mal, va a andar ahí resentido. Y ustedes lo van a ver en distintos foros. Métanse a redes sociales cuando sale alguna publicación sobre un policía. Vamos a encontrar dos comentarios buenos y 20 comentarios que de rateros no nos bajan. Ahora, imagínense ese contexto en la vida personal del policía. Tú vas sin deberla ni temerla por la calle con tu familia y te topas de frente a una persona que una vez que te identificó, que recordó quién eres, resurge el resentimiento y si están posibilidades de querérsela cobrar, lo va a hacer. Lo cual tú le facilitas las cosas porque no vas preparado para ese tipo de situaciones. Muchos compañeros policías piensan que lo que haces en el servicio ahí se queda y no hay nada más alejado de la realidad que creer que esa situación ahí va a quedar, ¿sí? Por lo cual, la actitud táctica, el pensamiento táctico del policía se debe de reflejar las 24 horas del día, en todo momento y en todo lugar. Si yo voy a comer a un restaurante, debo de buscar una mesa en la cual yo tengo una perspectiva general de lo que sucede a mi alrededor y debo de buscar una cobertura en mi espalda. Debo de buscar un lugar donde en caso de ingreso de una persona a hacer una agresión, yo tengo un control visual de las entradas y salidas y sobre todo que me dé tiempo de reaccionar. Si me voy a estacionar porque voy a bajar a cenar, ya sea en mi patrulla o en mi vehículo particular, tengo que hacerlo de una manera que también me permita tener una perspectiva del entorno, de lo que sucede a mi alrededor. En todo momento tengo que estar atento a las personas que caminan a mi alrededor, las personas que se acercan hacia mí, las personas que se alejan de mí, una persona con un celular en la mano, un vehículo que a lo mejor ya me viene siguiendo, un vehículo que está fuera de mi casa, un vehículo que a lo mejor en mi recorrido ya me lo topé 2 o 3 o 4 veces y cuyos ocupantes fingen no verme cuando ven que yo me percato de su presencia, ¿no? Siempre hay una serie de mensajes que la mayor parte de los compañeros policías no perciben, no entienden esos mensajes y cuando se percatan ya es demasiado tarde porque la agresión ya la tienen encima. El leer e interpretar ese tipo de actitudes, ese tipo de mensajes que siempre debemos de estar atentos, te va a permitir idear un procedimiento en ese momento, estudiar tu entorno y saber cuál es la salida, cuál es tu entrada, si pides ayuda o no pides ayuda, si proteges a tu familia, te proteges tú, ¿sí? Actuar con anticipación para que al menos si estalla la violencia o la agresión en contra tuya, el daño sea mínimo. Pero ¿qué sucede? Sucede todo lo contrario, compañeros que salen a divertirse a un lugar público y empiezan a consumir bebidas alcohólicas hasta perderse. Se distraen con el alcohol, se distraen con otro tipo de situaciones que el policía no debería de distraerse, se distraen con el celular en las calles. Durante una intervención nos vemos en el celular mientras otro compañero está, según él, atendiendo al ciudadano y el policía que va de pareja, en lugar de cuidar al compañero y de cuidar su entorno, está en el celular.
Entonces hay una serie de situaciones que el policía comete de manera negativa y que desgraciadamente le pueden llevar a costarle la vida. Y de eso se trata esta materia. A mí me hubiera gustado hacerla presencial porque se da para hacer algunos ejercicios, unos ejercicios de aproximación, unos ejercicios de intervención. Yo con mis alumnos de Guardia Nacional les juego muy, muy pesado en esta materia, porque se presta la materia, se presta lo presencial para hacer un escenario donde ellos hagan una intervención y yo de repente les meto por ahí una sorpresa, ¿no? Con la finalidad de hacerles entender de que ahí en la instrucción, pues es eso, es a lo mejor una broma, a lo mejor es exhibirlos delante de los demás compañeros, pero es la mejor manera de hacerles ver que tienen que estar atentos a una intervención, que no se pueden distraer ni por un momento, porque ahí en la instrucción no pasa nada, pero allá afuera en las calles les puede costar la vida a ellos o a su compañero. Dentro de esta materia, vamos a conocer algunos conceptos básicos sobre lo que es la introducción a la táctica policial. Estos son conceptos que vienen en el manual de táctica policial de la Policía Federal de Caminos. Otros han sido actualizados por un servidor, otros los he sacado de unas páginas de internet. Pero lo importante de esto es no quién los haya escrito. Lo importante de los conceptos es que los entendamos y que los apliquemos. Y que tú, desde tu experiencia personal policial, también tengas tu propia interpretación de lo que es la táctica. Estos dos conceptos que ustedes están viendo ahí, dice que la táctica policial es fundamental para garantizar la seguridad pública. Esta consiste en la aplicación estratégica de técnicas, conocimientos y habilidades en situaciones diversas que requieren una intervención policial. Es decir, que el policía debe de tener pleno dominio, no nada más conocimiento, debe de dominar a la perfección técnicas, conocimientos y habilidades en todas y cada una de sus intervenciones. Por otra parte, se considera que la táctica policial es un conjunto de técnicas que permiten aplicar la fuerza policíaca en el punto requerido para alcanzar el objetivo planeado en la estrategia. Todos mis conocimientos deben de contribuir a ayudarme a aplicar la fuerza del Estado. Me deben de ayudar todos mis conocimientos a aplicar la fuerza policial en el punto requerido, en una planificación previa. Si esa planificación previa, ahorita vamos a ver también el concepto de estrategia y de dónde viene. En una planificación previa se requiere atender cierta problemática, todos mis conocimientos y habilidades que debo de dominar se deben de enfocar en atender ese punto requerido. No a medias, no por partes. El policía en este punto se tendría en determinado momento que tornar violento. Y según la Ley General de Uso de la Fuerza, nuestra respuesta debe ser proporcional. Lo cual yo difiero un poquito. La fuerza del policía al usarla no debe ser proporcional, debe ser desproporcional. El policía debe de hacer uso de todos los recursos a su alcance para salvaguardar su integridad y para preservar el orden público. Cuando hablo de que el policía debe ser desproporcional, es de que el policía siempre debe estar en clara ventaja frente al ciudadano. Si trabajan en pareja, pues la fuerza es 2-1, ¿verdad? Pero ¿qué estaría mejor que la fuerza desproporcional por parte del policía fuera 4-1, 5-1? ¿Sí? Y así sucesivamente. Por eso me refiero yo que la respuesta policial debe ser desproporcional, porque hay un estado de fuerza en el cual se pueden deslindar ciertas actividades o responsabilidades para hacer una intervención segura.
La estrategia policial se refiere a este concepto a que es el arte de combinar y emplear los medios a nuestro alcance para formar planes de operación y dirigir movimientos. En el ámbito militar, a la estrategia se le define como hacer la guerra sobre el mapa. Aquí viene la diferencia entre lo que es estrategia y lo que es táctica policial. La estrategia pertenece a los órganos de mando. En tanto, las tácticas pertenecen a las unidades operativas. Son interdependientes las dos, pero son, son distintas de manera abismalmente distintas. La estrategia siempre va a pertenecer a los mandos, a quienes están en el nivel más alto de la cadena de mando. Son los que van a desarrollar los planes y programas, son los que tienen amplio conocimiento del estado de fuerza con que se cuenta, son los que van a tener la facultad de coordinar esfuerzos con otros organismos de seguridad, ¿sí? Son los que van a definir cómo se va a trabajar, cuál es el objetivo a alcanzar y cuáles son los recursos con que se cuentan y cuál es la problemática ya identificada que se tiene que atender. En cambio, las tácticas pertenecen a las unidades operativas, ciertos procedimientos de cómo se tienen que comportar ellos para realizar su trabajo de la mejor manera posible. Después tenemos el concepto de procedimiento policial. Un procedimiento policial se le considera a todas aquellas acciones, a todos aquellos protocolos en que los agentes de la ley llevan a cabo para investigar o resolver situaciones delictivas, para mantener el orden público y proteger a la comunidad. Todos estos procedimientos pueden tener muchas variaciones en relación a la naturaleza del delito, en relación a las leyes, las regulaciones locales, inclusive aunque sea por delito, los procedimientos tendrían que ser acorde a la naturaleza de cada uno de los delitos. Una situación de violencia intrafamiliar no puede ser atendida de la misma manera que atender un robo a comercio, atender un secuestro, atender una extorsión. Siempre hay particularidades según sea el delito y para tal delito debe de tener un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se debe de aplicar? El que tu institución te dicte, el que tú aprendas del compañero con más experiencia y al final de cuentas el delito, el procedimiento que a ti te funcione. Gracias a la experiencia operativa que vayas tomando tú en el campo y gracias a las bases que te da una academia de policía y gracias a la observancia de los otros compañeros que ya tienen experiencia, tú puedes desarrollar tus propios procedimientos. No considero que deba haber una regla escrita de cómo te tienes que comportar 100% igual a lo que dice un manual o a lo que vivió un compañero. ¿Por qué? Porque es una situación distinta. Cuando tú llevas a cabo un procedimiento que viene escrito en un manual, normalmente lo vas a hacer en cuestiones de capacitación, en un ambiente controlado, donde no corres peligro. Pero la realidad de las cosas te marca que esos procedimientos vas a tener que aplicarlos en algún momento de tu vida operativa en la realidad. Y en la realidad, pues todos sabemos que la realidad no se juega. Me voy a regresar un poco para entender más a fondo lo que es la estrategia y la táctica. La estrategia dice que le pertenece a los órganos de mando y la táctica pertenece a las unidades operativas, ¿verdad? Bueno, un ejemplo de estrategia en materia de seguridad pública
el próximo mundial que se va a jugar aquí en el país requiere una planeación con mucha anticipación. Recursos materiales, recursos humanos, cuerpos con funciones específicas, cuerpos de seguridad de proximidad, el brazo visible de un aparato de seguridad, la cantidad de asistentes que se espera lleguen a nuestro país, a las sedes donde se van a jugar los partidos, las selecciones de fútbol que van a jugar en las sedes que estén asignados. Se debe de tomar en consideración si son países con algún problema de terrorismo, si son países con algún riesgo geopolítico que puedan serlos susceptibles en su seguridad. Esa planeación ya está en marcha desde hace algunos meses. Ya se están tomando en consideraciones muchas situaciones en materia de seguridad. La seguridad en los hoteles donde se van a concentrar las elecciones, las rutas que van a seguir para trasladarse a los campos de fútbol, las rutas que van a seguir para regresar, donde van a tomar sus alimentos, todo ese tipo de situaciones ya está considerado, porque se tiene que considerar también cómo se va a atender esa necesidad. En cambio, la táctica le corresponde al área operativa. A cada uno de los participantes en materia de seguridad pública le corresponde tener un procedimiento, ojalá estandarizado, para saber cómo le va a dar cumplimiento a lo que marca en una planeación mejor conocida como estrategia. Y eso le va a corresponder a lo mejor a los supervisores, eso le va a corresponder a los mandos medios que van a estar en constante comunicación y retroalimentación con la superioridad para dar un parte de novedades en real de cómo se están desempeñando las cosas. Pero el cómo se lleven a cabo las cosas depende del policía, del militar, del guardia nacional, de cómo realice de la mejor manera sus actividades para darle un estricto cumplimiento y obtener el objetivo planteado en la estrategia. ¿Cuál es el objetivo primordial? Pues que sea un mundial sin incidentes, que sin incidentes graves a lo mejor, sin incidentes, lo ideal es que fuera un cero incidentes, pero debemos entender que cuando hay el fanático, el frenesí de los partidos, el alcohol, ¿sí? Incluso hasta las drogas que van a fluir, el policía debe de estar 100% seguro de cómo va a manejar esas situaciones. Él debe de tener un amplio dominio de en qué grado de fuerza va a intervenir acorde a cada situación. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia y es un ejemplo muy válido, muy de actualidad de lo que es una planificación o lo que es una estrategia en aras de cumplir con un objetivo de seguridad pública. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Me había comentado que se iban a incorporar dos compañeros, no sé si ya estén por acá o somos los de siempre. Adelante, José. Sí, hola, buenas noches, profe. Hola, buenas noches, compañero. Sí, mire, tiene usted toda la razón. Nosotros lo que tenemos es que empezamos a hacer nuestra zona de confort, nuestra zona laboral, y empezamos a perder las actitudes que dice usted, y ya no nos cuidamos, y ya no cuidamos lo demás. Por ejemplo, en determinados casos, como dice usted, llegamos, paramos a alguien, y en vez de estar cuidando nuestro panorama, estamos cuidando las manos del compañero. Y pues, como dice usted, sí está muy complicado porque al inicio, yo me acuerdo de a los inicios de mi servicio, era así ya cuando estaba de civil, así
iba y me ponían mesas así estratégicas, y conforme va el tiempo va perdiendo uno como que, no sé si sean los miedos, o va perdiendo uno, no podría determinar qué, pero como que se va uno volviendo muy confort, se le va uno olvidando lo que le pueda a uno salvar la vida. Y bueno, y de lo último que estaba comentando, también tiene que ver mucho el que se junten muchas, las masas, ¿no? Cuando se juntan las masas, pues sube siempre la incidencia de, ya sea delincuencia, ya sea cívica, por lo mismo de que hay mucha concentración de masas. Bueno, es mi punto de vista. Sí, ese tipo de eventos van a requieren una planificación muy detallada. Debe de tomar en consideración muchos escenarios de los cuales ellos deban de tener un plan de contingencia para, en caso de que algo se salga de control, poderlo contrarrestar prácticamente de manera inmediata, ¿no? Todo enfocado a la seguridad. Es un evento en el cual pues no nada más se va a ser responsable al estado de Jalisco, al estado de Nuevo León y a la Ciudad de México, ¿no? Va a ser un operativo interinstitucional a nivel federal, incluso a nivel internacional, por la misma naturaleza del evento, ¿no? Y la forma o el procedimiento, eso ya se lo van a dejar pues a quien va a estar en la calle, en las sedes directamente, controlando a la muchedumbre, controlando la situación. Y para esto debe de tener claramente definidos sus procedimientos y su preparación operativa, porque los ojos del mundo van a estar puestos en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de uso excesivo de la fuerza, ¿sí? Y a final de cuentas también el mal proceder de un elemento puede ser un costo político, puede desencadenarse en una crisis diplomática incluso, ¿sí? Por lo cual pues requiere mucha responsabilidad en materia de seguridad pública, ¿no? Ahora, por otro lado, aquí vamos a identificar algunas acciones que ustedes pueden llevar de manera habitual en sus instituciones y que como tal se consideran como procedimiento policial. Lo que pasa es que lo hacemos de manera tan habitual que ya no le prestamos la importancia o no le damos el nombre adecuado de que eso es un procedimiento. Por ejemplo, en la recepción de la denuncia o reporte del delito, el compañero que recibe la información de determinada denuncia debe de seguir ciertos pasos que digo, se me ocurre, ¿no? Que desde contestar el teléfono, cómo contestar el teléfono, que es identificarse, a dónde están hablando, que ser educado, buenas noches, buenas tardes, preguntar qué es lo que se le ofrece, ¿sí? Y una vez derivado de la naturaleza del reporte, que sea una denuncia o delito, él debe de tener una serie de preguntas preestablecidas que le va a hacer al reportante que le permitan obtener información. Después de que ya tiene la información, él tiene que canalizarlo a un área, en este caso pues sería un responsable de un sistema de red de comunicación o el mismo, cómo archivarlas, cómo irles dando seguimiento, ¿sí? Todo este tipo de situaciones llevan un procedimiento, ¿no? Una llenada, un llenado de una bitácora, a lo mejor una bitácora de denuncias, en el libro del parte de novedades, ¿sí? Es un procedimiento, pero como lo hacemos tan de manera diaria, habitual, no le damos ya la importancia que requiere, pero eso es un procedimiento. ¿Quién había levantado la mano, perdón? Hay otro tipo de procedimiento policial que es la recopilación de pruebas y evidencias. Lo vimos en la de lo vimos a la hora de que los técnicos que intervienen en un lugar, pues hay un protocolo de actuación como policía con capacidades para procesar la escena, ¿no? La escena,
recibir la escena mediante un documento, la identificación de los indicios, fijación hacer una planimetría, llevar una memoria, una libreta de memorias, hacer un croquis a mano alzada, la forma en la que va a entrar al lugar de la intervención, cómo van a marcar sus indicios, cómo van a fotografiar, hasta que llegan a la etapa del embalaje. Pues todo eso es la forma en que lo hacen, es el procedimiento. Y después viene la identificación y detención de sospechosos. Por ejemplo, vámonos ya a lo más práctico. Hay técnicas de colocación de candados de mano, de pie, de rodillas, acostado, ¿sí? Para todas esas posiciones del detenido hay una técnica especial. Pues por cuestiones de derechos humanos y cualquier manual de técnicas de esposamiento te marca que debes de colocar los candados de mano, le tienes que colocar los seguros para que no se maltraten sus muñequitas los señores delincuentes, ¿sí? Porque si no, corres el riesgo de que te pongan una denuncia por tortura. Si tú no lo haces esto como marca un procedimiento. Hay un procedimiento de actuación en materia de uso de la fuerza. La Ley General de Uso de la Fuerza no es otra cosa más que un protocolo de actuación. Otro más, interrogatorio a los sospechosos. Los que se dedican a hacer policías de investigación sabrán que cómo platicar con un sospechoso, cómo platicar con un testigo, cómo platicar con una víctima o ofendido para hacerse de la información. Y para cada uno de los casos, entrevista a testigo, víctima, ofendido o sospechoso, es una forma muy distinta, incluso desde cómo lo van a sentar, cómo se van a dirigir a él. Todo eso viene marcado también en una capacitación que les dan a ellos. No creo que nada más es hacer una serie de preguntas, porque sí, todas las preguntas, la forma en que se dirigen a la persona tienen un porqué. Y dentro de ese protocolo, a ellos les enseñan a detectar ciertas conductas de la persona, o cierto lenguaje corporal, cierto lenguaje no verbal, a interpretar cómo reacciona fisiológicamente su cuerpo ante tal o cual pregunta o tal situación. Otro procedimiento, registro de propiedad o vehículos relacionados con el delito para el registro de propiedad. La forma que intentan reacción o entrar, se despeja una habitación, quién se queda, si ponen de una unidad, etcétera, etcétera. Todos esos también los tienen diseñados. El análisis de pruebas forenses, ya cuando se van a hacer los determinados estudios que solicite el fiscal, el perito experto tiene también establecidos ciertos protocolos de actuación que empiezan desde tener el documento que le autoriza a él a sacar un indicio de una bodega de indicios, que tiene que llenar una trazabilidad, tiene que determinar qué estudios va a hacer, cómo se va a llenar su informe, qué características debe de incluir este informe, hasta que regresa el indicio a la bodega de indicios. Ahí terminaría su protocolo de análisis de pruebas, y para cada prueba, para cada peritaje, se requiere seguir un protocolo distinto. Y bueno, y el resto del procesamiento de sospechosos va de la mano con la identificación y detención de sospechosos. Aquí vamos a englobarlo a lo mejor para cuando ya lo estás a lo mejor internando en la cárcel preventiva, porque está a disposición en Barandilla, pues a lo mejor lo llevas a ya un centro de reinserción social, ¿sí? Hay que seguir ciertos protocolos desde que vas entrando a las instalaciones, ¿sí? Hay protocolos muy estrictos que primero te revisan la documentación antes de darte entrada, después te dan entrada con tu unidad, no te puedes bajar hasta que se cierren las puertas,
que tienes que dejar tu arma bajo resguardo a lo mejor de un oficial de guardia o en algún casillero, dónde vas a presentar al detenido en primera instancia, a lo mejor con un médico legista, después para la toma de fotografías, el registro de ingreso, ¿sí? Todo eso es un protocolo, ¿sí? Para cada actuación hay un protocolo. Eso lo estaba viendo en una materia que les estoy dando a mis alumnos de los sábados sobre planeación estratégica. Dentro de la planeación estratégica viene un tema que tiene que ver con el de protocolos de actuación, lo que debe de contener, hasta un fundamento legal debe de tener un protocolo de actuación. Y que cada corporación de seguridad pública tiene o debe de tener sus propios protocolos, pero el común denominador de todos estos protocolos internos es que deben de estar fundados y motivados y que deben de, esta fundamentación, pues es la Constitución, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, el bando de policía y buen gobierno, sus reglamentos internos. Ese es el fundamento de los protocolos de actuación que sí o sí tienen que estar debidamente fundamentados en en todos esos reglamentos de actuación policial. Dentro de la táctica policial se consideran dos tipos de operaciones: las operaciones generales y las operaciones especiales. Estas últimas no las vamos a confundir. Cuando escuchamos operaciones especiales, inmediatamente lo relacionamos con un grupo de intervención, un grupo táctico, un grupo de operaciones especiales. Eso es otra cosa. Las operaciones generales en primera instancia buscan solucionar problemas que suceden de manera diaria, asociados al desempeño del servicio de seguridad y vigilancia. Una operación general es cuando te nombran un servicio cerca de un parque, en un comercio, en servicio de patrulla, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso es la operación general, ¿no? El turno al que normalmente salimos 4, 5, 6, 10 unidades, dependiendo la territorialidad. Eso es una operación general, cómo desempeñamos nuestro servicio diario. Y las operaciones especiales están orientadas a atacar problemas específicos y son temporales. Una operación especial no es otra cosa más que el ejemplo que acabamos de mencionar del Mundial. Todo lo que engloba, toda la planeación, toda la disposición de recursos es una operación especial. ¿Por qué? Porque va a tener un problema en específico, la seguridad durante los juegos, en el trayecto a los partidos, ¿sí? Y son temporales porque nada más se va a desplegar tal cantidad de recursos en tanto el Mundial esté vigente. Una vez que se clausure, se lleve a cabo la ceremonia de clausura del Mundial después de los partidos, habrá un tiempo en el cual todavía se dispongan de recursos, pero estos van a ir disminuyendo conforme pasan los días después de la clausura. Esa es una operación especial. Algunos ejemplos de operaciones generales: tácticas de patrullaje a pie, tácticas en la operación de patrullas, tácticas en el manejo de ciudadanos infractores o delincuentes. Esos son algunos ejemplos de lo que, eso es lo que yo les puedo comentar respecto a lo que significa una operación general y una operación especial. A continuación les voy a poner un video para ver un poquito de lo que es la realidad de la falta de táctica.
Este video me gusta mucho a pesar del resultado. Me gusta mucho utilizarlo porque en este video entendemos la falta de táctica y el diseño de una estrategia efectiva. Y ahorita, después del video, pues ustedes me van a dar la razón. Vamos a verlo nuevamente. Sigan poniendo atención a los detalles. ¿Quién quiere opinar al respecto? Alejandro, Manuel, Problema, mi internet, no vi bien el video, no vi muy bien el video. ¿te lo pongo otra vez? A ver, Ya. por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Si me permite opinar. Un segundo. Ahora sí.
Gracias, buenas noches. Pues se ve claramente porque no hay oportunidad de nada. Como usted lo comentaban, pues necesitaban estar al alba, estar al pendiente. Y obviamente la superioridad numérica de estas personas, pues no les dio tiempo a nada. Hasta en la forma en que se ve cómo llegan, rodean la gasolinera, les llegan de frente, los más a expectativa y prácticamente no tuvieron tiempo de nada. Alejandro, adelante, Gabriel. Profe, pues en el video se ve que la posición del vehículo no está posicionada en una posición donde el personal que se encuentra dentro del vehículo tenga visibilidad de lo que venga hacia ellos o de la agresión que pueda llegar hacia ellos. Nos damos cuenta Pues por también lo de que que el veo, personal que agrede por no lo que tiene veo una técnica para agredir a los policías, sino que se ve también de que el personal que llegó primero a la patrulla, levanta las manos en señal de que no disparen. ¿Por qué? Porque pueden lesionarlos a ellos también. Ese es mi punto de vista, profesor. Muy bien. ¿Algo más? Voy a tener otros videos más adelante para que participen. No se preocupen. Lo vamos a ver en estos días. Muy bien. Tiene razón. En este video se ve claramente lo que yo siempre he llamado una falla táctica operativa. Y una falla táctica operativa te cuesta la vida. Vamos a irnos un poquito más atrás en el contexto del video. Imaginémonos, digo, soy enemigo de criticar una situación que yo no viví, ¿verdad? Soy enemigo de criticar la actuación buena o mala de un compañero, pero en estos videos lo hago por efectos didácticos. Vamos a suponer que estos compañeros, no se ve cuántos sean, si sean 2 o si sean 4. Vamos a suponer que estos compañeros traen por ahí en tiempo atrás unas puestas a disposición que afectaron los intereses de este grupo. O vamos a pensar mal, vamos a creer que este grupo de compañeros por ahí se pasaron de listos, igual con los intereses de este grupo de la delincuencia organizada. Sea cual sea la situación, hay una reacción, ¿vale? Y sea cual sea una de estas dos situaciones, los compañeros deben de actuar todavía con mayor malicia, con mayor estado de alertamiento. Si les debes algo, o si fue por una agresión, por represalia, por el trabajo policial, es exactamente la misma actitud que debemos de tomar. Desde que sales al turno, debes de ir ubicando tu entorno. Para este tipo de agresión se debió haber llevado a cabo ciertas actividades de seguimiento mucho tiempo antes. Esto no es una agresión improvisada. Esto es una agresión planificada. ¿A qué horas entran? ¿A qué horas salen? ¿Qué armamento traen? ¿Cuál es el sector que recorren esos policías? Si en determinado horario se paran en esa gasolinera. Desde que les dieron seguimiento. Es muy difícil ver que en un estado de alertamiento me topo una motocicleta con 2 tipos, al rato, los 10, 20 minutos me la vuelvo a topar, al rato, 10 minutos después me la vuelvo a topar.
o un vehículo que ya me lo encontré 3 veces en menos de 2 o 3 horas. Es muy difícil de observar esto, es muy difícil para el policía que se jacta de trabajar con un instinto, ser muy buen policía. Es muy difícil leer estas conductas de las personas que ya te topaste 3, 4 ocasiones, que se desvían la mirada, que los alcancé a ver que colgaron el teléfono, se hicieron pactos como que se seguían derecho, se me acercaron a preguntarme una dirección y cuando interactuaron conmigo me observaban al interior de la patrulla, veían en todos lados, hacia otros lados. O sea, claramente les mandaron inconscientemente los grupos de inteligencia de estos sujetos, les mandaron una serie de telegramas que tenían que hacer entender al policía que algo estaba por suceder, porque les estaban dando un seguimiento. Eso es por un lado. Lo siguiente que a mí me deja el video de aprendizaje es, si te vas a parar a tomarte un café, a un Oxxo, si te vas a parar a una gasolinera al baño, o simple y sencillamente si te vas a parar a despejarte, porque pues, no sé, un turno de 12 horas, hasta un turno de 8 horas cansa. Ahora imagínate un turno de 12 horas, un turno de 24 horas. Pues busco el refugio de lo que yo creo un lugar seguro, en este caso una gasolinera, o voy al baño. Pues caray, un compañero o dos entran al baño y los otros, el resto del compañerismo, de los compañeros, se queda afuera, pero no arriba de la patrulla, en una posición de alerta, con el arma larga, con el arma corta, pero siempre teniendo a espaldas una pared, un muro, y en una posición de alertamiento de 180 grados. Sale el compañero del baño, se hace el relevo, y el compañero que toma el relevo tiene que tomar la misma actitud de alerta. No, ahí los compañeros están arriba de la patrulla. Yo me atrevería a decir que en el celular están en todo menos alerta. En cambio, vamos ahora a valorar la actuación de los agresores. Yo conté ahí mínimo 4 camionetas. Una que entró de frente a la agresión y otras más que iban como respaldo. Se dieron el lujo de entrar con todo. Ya los tenían medidos. Gracias a la estrategia que ellos ya tenían planificada con anterioridad, al seguimiento, la información que obtuvieron. ¿Por qué creen que iban con ese estado de fuerza? Porque ellos no iban a esperar ninguna sorpresa. Ellos claramente estaban enfocados en lo que iban a hacer, que era agredir a los compañeros. Y sabían claramente que durante el servicio había un alto índice de probabilidades que los compañeros se defendieran. Por eso el estado de fuerza que concentraron. Y el poder de fuego ni se diga. A lo mejor si los compañeros hubieran sido agredidos fuera del servicio, donde saben que la mayoría de las veces el policía va desarmado, pues el estado de fuerza hubiera sido menor. A lo mejor se le empareja una pareja en una motocicleta y con pura corta lo agreden al compañero porque sabían que va desarmado y que difícilmente iba a responder. En este caso ellos valoraron todo ese tipo de situaciones, lo estudiaron, lo aplicaron y les dio resultado. Ese es el mejor ejemplo que yo les puedo decir de lo que es una estrategia, obviamente aplicado desde el otro lado, del bando contrario, y la falta de táctica aplicada en los compañeros. Esa es la finalidad de ver un video como estos, pero no nada más verlo, no verlo con el morbo, sino de entender qué fue lo que los compañeros hicieron mal o simple y sencillamente no hicieron y que les costó la vida. Se dan el tiempo suficiente de salir con calma, en caravana, con mucha tranquilidad, ¿sí? Porque sabían por lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. ¿Algún comentario? Eder. Sí, mi instructor, de mi parte, pues
ampliando un poco sus comentarios y su enseñanza, si nos vamos desde la táctica policial, también debemos de recordar que tenemos que aplicar la seguridad táctica, ¿no? La seguridad táctica, pues es la que nos brinda propiamente la seguridad en cada uno de esos momentos que tenemos en el cumplimiento de nuestro deber como parte de una corporación policíaca. Y aquí a los compañeros, pues como dijo usted, no es ver el video con morbo, sino como enseñanza, como lecciones aprendidas. Y ahí podemos ver que caemos en la confianza, que caemos en el descuido, y el enemigo pues tuvo la oportunidad de estudiar bien todos los movimientos de los compañeros, ¿sí? Para llevar a cabo una emboscada, ¿no? Entonces, recordemos que pues, el emboscado pone el momento, ¿no? Y nosotros simplemente les damos la oportunidad para que nos embosquen, y es la confianza es la que les ganó, porque perdieron toda esa precaución y esa seguridad táctica que ellos se pudieron haber brindado, ¿no? Así sean en pareja, pero pues por lo menos tienen un minuto más de acción para tratar de sobrevivir a una agresión o para tratar de salir adelante. Es cuanto de mi parte, mi instructor. Gracias. Adelante, Alejandro. Pues todo asalto, todo botín que se lleva a cabo, siempre la gente contraria siempre planea, hace su planeación para llegar al objetivo. Y como dice el compañero en ese rato, nuestro entorno, y siempre estamos a veces cayendo en el confort y se confía uno por no hacer tantas observaciones a nuestro alrededor o a la periferia que tenemos a cargo. Es un video que muestra claramente la decisión con la que iban, ¿no? Llegaron de frente con todo, a muy pocos centímetros, no podemos hablar ni de metros, a muy pocos centímetros. Ahí la entrada de esto que están viendo ustedes ahorita. Sí. Entonces eso habla de una planeación y un equipamiento. Imagínense si ese tipo de acciones la aplicara la policía, ¿sí? Una decisión. Yo he comprobado que este tipo de sujetos van con miedo. A ellos también les da miedo. Pero cuando llegan al lugar y observan que estamos distraídos, pues agarran valor. Si ellos hubiesen visto dos compañeros nada más, dos compañeros policías abajo de su unidad, cada uno de ellos a una distancia prudente uno de otro, bien plantados con sus chalecos, con cargadores de reserva y un arma larga lista, cruzada, lista para usarse, le piensan. Está comprobado también por muchas entrevistas que les han hecho a este tipo de sujetos, muchos análisis antidoping que les han hecho cuando han tenido la suerte de caer en manos de la policía y ser detenidos. El común denominador de la gran mayoría de ellos es que no van drogados. No, dices que nosotros no nos drogamos cuando vamos a una acción porque tenemos que reaccionar. Si fueran drogados entendería yo una falta de miedo, una excesiva fortaleza física. Pero la gran mayoría de ellos dicen, no. Cuando vamos a una acción, vamos en nuestros 5 sentidos. Entonces, estamos en igualdad de circunstancias, porque a ellos también les da miedo, a ellos también se les acelera el pulso, ellos también generan adrenalina, ellos también van en un alto nivel de estrés. Pero pues les facilitamos las cosas cuando nos comportamos de esta manera. ¿Alguien más iba a opinar? Bueno, vamos a ir con los
los conceptos sencillos que les tengo aquí. Más adelante vamos a ver otro tipo de circunstancias, también las vamos a analizar. Y hay uno de los videos que vamos a ver donde nos podemos dar cuenta de que cuando hay preparación el resultado es distinto. La presencia policial. ¿Qué es la presencia policial? Es un servicio preventivo de seguridad ciudadana. La presencia policial nos ayuda a identificar personas. Nos ayuda a realizar una serie de registros corporales o inspecciones regulados por la ley. Todos sabemos que no podemos hacer una inspección a personas nomás así, porque sí, hay que cumplir con una serie de requisitos para que podamos realizar una inspección con fines de seguridad pública. El pensamiento táctico policial, ampliar situaciones, identificar desafíos potenciales y desarrollar técnicas efectivas para superar estas situaciones que día a día nos vamos a topar. Hacer un inventario mental de tus fortalezas, un inventario mental de tu equipamiento, un mantenimiento periódico de tu equipo, de tu armamento, de tus cartuchos, de tu equipo de protección, de tu unidad. Es parte de tus herramientas, es parte de lo que te va a ayudar a salir adelante en una situación como la que acabamos de ver. Identificar desafíos potenciales o riesgos potenciales, el lugar donde voy a desempeñar mi servicio, el estado de fuerza que dispongo, el estado de fuerza que se encuentre disperso, a qué distancia está de mí en caso de solicitar un apoyo, o a qué distancia me encuentro en caso de que un compañero requiera un apoyo. Conocimiento general del entorno, qué hospitales hay cerca del lugar donde yo voy a trabajar, qué rutas voy a seguir para poder lograr llegar a un lugar como estos y poder atender a un compañero, o que mi compañero me pueda trasladar sin necesidad de esperar una ambulancia. La gran mayoría de los compañeros fallecen por las hemorragias, porque no son controladas en el lugar. Los compañeros mueren desangrados en el lugar. Capacitación en tiro de reacción, capacitación en táctica policial, capacitación en medicina táctica, que tenga yo los conocimientos y el material para taponar un compañero, medio estabilizarlo, 2, 3 vendajes, un torniquete y vámonos a la patrulla y lo traslado al hospital. Perdemos tiempo esperando la ambulancia. ¿Por qué? Porque nos quedamos viendo al compañero cómo se desangra. Si nosotros logramos complementar todo esto que les acabo de comentar, la capacitación, la preparación, el equipamiento, vamos a desarrollar automáticamente nuestras estrategias. ¿Cómo me voy a plantar? ¿Dónde voy a intervenir? Si conozco mi sector, yo sé dónde voy a hacer una intervención y dónde no. Hemos oído muchos mitos, ¿no? Muchas leyendas urbanas. No, a tal colonia hasta el ejército tiene que pedir permiso para entrar. Eso no es cierto. Son leyendas urbanas, ¿no? Pero eso no quiere decir que la problemática no exista. Y de entrada yo estoy valorando, si me toca trabajar en un sector como estos, donde es problemático, donde las probabilidades de tener una agresión o un enfrentamiento armado son muy altas, pues sería muy tonto de mi parte entrar solo. Y si hay la necesidad de entrar a un sector conflictivo, problemático, pues tengo que entrar con la mayor cantidad de estado de fuerza posible para obtener un resultado positivo. Esos son los tipos de estrategias que debemos de tomar nosotros en consideración para poder superarlas, que a veces una de las primeras estrategias que debemos de diseñar nosotros como policías con experiencia es la no intervención.
no intervengo un vehículo a altas horas de la noche, hablando de un esquema de un esquema en el que yo trabajé. Patrullábamos solos muchas veces en jurisdicciones complicadas. Yo no paro un vehículo en la madrugada, bueno, en ninguna hora del día, si van más de 2 sujetos. Y mucho menos voy a bajarlos del vehículo para hacerle una revisión al interior del vehículo cuando no tengo ninguna cobertura. ¿Por qué? Porque al agacharme yo a revisar un vehículo les estoy dando automáticamente la espalda. No, pues es que los puedo revisar antes. Ajá. Y en lo que estoy revisando el primero, el segundo puede agredirme. Me puede sacar la pistola del cinto si es que no llevaba. O son más corpulentos que yo. O son más jóvenes que yo. Cuando tú valoras todo ese tipo de situaciones y decides no intervenir porque el riesgo, el costo-beneficio es más alto, es una estrategia muy efectiva. Ya me está ayudando a mí a superar un evento desde antes de que se dé por sí solo, por la naturaleza. En una intervención policial, el error del policía también es creer que una intervención, por sencilla que sea, así se va a mantener durante todo el tiempo y se confía. Una intervención policial no sabemos en qué momento va a estallar la violencia. Por eso es que se recomienda que en esas estrategias, muchas de las mismas sean simple y sencillamente no intervenir. Y si voy a tener que intervenir porque ya no me queda de otra, voy a tratar de aguantar lo más posible hasta que tenga ahí un respaldo, hasta que tenga ahí un apoyo. Pero este tipo de estrategias, el identificar los desafíos potenciales y ampliar las situaciones y conocer mis capacidades y conocer mis recursos, me lleva al siguiente concepto, que tengo que ser proactivo. Pensar de manera proactiva es anticiparme a los problemas antes de que surjan y tomar las medidas para evitar que ocurran. Ejemplo de lo que les decía, no intervengo si soy yo solo y me superan 2-1, 3-1. Esa es una medida para evitar que ocurra, una agresión, una confrontación por mínima que sea. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento táctico? Bueno, el problema es no desarrollar el pensamiento táctico. El verdadero problema es que muchos compañeros no tienen ese pensamiento táctico, no lo han desarrollado, no le dan la importancia. O tienen miedo por cuestiones de derechos humanos. Hay muchas corporaciones de seguridad a nivel internacional que ellos no usan el tiro en la recámara durante el servicio, que es para evitar accidentes. Otros se van por el lado de los derechos humanos. No es que, y que no tiene nada que ver, porque derechos humanos nunca, yo que no sepa, no hay ninguna queja porque el policía salga a servicio con tiro en la recámara. Accidentes, sí, pues a todos es factible que se les vaya a ir un tiro. Pero para eso hay que trabajar en las medidas de seguridad, en practicar, en entrenar, desarrollarlas y tenerlas bien presentes, ¿no? Hay muchos factores que le impiden al compañero pensar de manera táctica. En las agencias de seguridad israelí, cualquiera trabajan sin tiro en la recámara, porque ellos tienen una serie de medidas, tienen un programa de capacitación que los enseña a desenfundar su arma, y en el camino de la funda hacia el objetivo, ellos van cortando cartucho. Para cuando llega la pistola a la altura de la vista para alinear la mira, ya va abastecida el arma, pero para eso se requiere
mucha capacitación, mucha práctica, y que también cuando el policía o los agentes, los cuerpos de seguridad en aquel país desarrollan ese tipo de capacitación, obvio que debe de haber accidentes. Se requiere un gran nivel de adiestramiento para llegar a ese nivel. Aquí no, aquí lo hacemos más práctico, aquí lo hacemos menos riesgoso para nosotros que perder el tiempo desenfundando y cortando cartucho cuando sabemos que desenfundar y quitar el seguro es tardado, ¿sí? Pero ya ganamos unos cuantos segundos cuando llevamos el tiro en la recámara. Y eso es parte del pensamiento táctico. Pero hay compañeros que no desarrollan este pensamiento táctico porque tienen miedo, no porque tengan miedo al peligro, a la acción. Tienen miedo a las consecuencias administrativas o legales de su actuación. A mí me ha tocado ver muchos compañeros que en pláticas dicen, no, pero ¿cómo le voy a disparar? ¿Qué tal si al rato me ponen una queja en derechos humanos? Pues sí, hombre, pero la queja de derechos humanos te va a dar la oportunidad de que la respondas y te defiendas. Esos segundos que pierdes en pensar que se van a quejar, te van a llevar a la tumba y ahí sí no va a haber poder humano que te defienda. Y bajo ese concepto rige mucho su operación. El miedo, el qué va a pasar, no es que derechos humanos, no es que asuntos internos, ¿sí? Esto te obliga a tener un mayor nivel conceptual, una preparación, un adiestramiento, entender la Ley General de Uso de la Fuerza, entender los principios básicos de uso de la fuerza, ¿sí? Saber cuándo sí, cuándo no. Cuando tú tienes una preparación teórica de buena calidad, que razonen los conceptos, automáticamente eso se va a traducir en la seguridad que tú vas a demostrar al andar operando, porque sabes que hagas lo que tú hagas, hay un marco legal que te respalda. Y tú sabes perfectamente que en ese tipo de situaciones, tu actuación va a estar regulada por ese marco legal. Cuando hay un mayor nivel conceptual, desarrollas una mejor capacidad de análisis situacional, análisis de la situación a la que te estás enfrentando. Y esto te lleva a un tercer punto: mayor flexibilidad en tu criterio y rapidez en la toma de decisiones. Para mí, miren, el concepto de policía es bien sencillo. El policía es la persona que está obligado a tomar la mejor de las decisiones en el peor de los escenarios y en la menor cantidad de tiempo. Los ministerios públicos, los defensores de derechos humanos, nuestros jefes y los demás compañeros van a tener tiempo de sobra para analizar y leer nuestro parte informativo, nuestro IPH, ver un video como el que acabamos de ver. Pero cuando estás en una situación de estas, vas a tener fracciones de segundos para decir, ¿saco mi arma o no la saco? Ya decidí sacarla, ¿la uso o no la uso? Aquí lo platicamos y nos tardamos un poquito, pero quien ha tenido una situación de estas, sabe que no hay tiempo para repensar, prácticamente accionas instintivamente. Pero el policía tiene que actuar en un porcentaje bajo instinto y en un porcentaje con seguridad. La seguridad que le da la preparación, el entender sus procedimientos, el entender la ley, el tener flexibilidad de criterio. No le puedes aplicar el mismo nivel de la fuerza a una persona que ya se rindió, a otra persona que te está agrediendo con fuerza letal. No le puedes dar tregua. No puedes decir, ya le pegué 2 tiros, a ver si con eso se calma. Y tú ves que el vato desde el piso te sigue disparando. ¿Y qué te dice la ley de uso de la fuerza? La fuerza letal se deja de utilizar hasta que la amenaza ha cesado. Y desgraciadamente también hay muchos ejemplos de esto, que el compañero se confía
y sufre lesiones o pierde la vida porque fue omiso, no entendió esta dinámica del enfrentamiento. Lo vamos a ver más adelante. Adelante, ¿quién había lanzado? Alguien escribió, ¿verdad? En el chat. A ver. Diego dice, el conocimiento que no se aplica eventualmente termina muriendo, efectivamente. Es como los que luego dejamos de hacer ejercicio, el músculo se atrofia, pierdes condición. Carlos Joel dice que la mayoría de los eventos donde se ven afectados los elementos son por falta de adiestramiento, de prevención en la táctica de seguridad personal grupal, y esto es debido, desde luego, al exceso de confianza, el exceso del amigazgo entre los integrantes del grupo. Sabemos que siempre hay un comandante y si este no tiene carácter, no tiene experiencia o simplemente es amigo de todos, se relaja la seguridad, se cometen excesos y el resultado nunca es bueno. Gabriel Morales, debemos de aplicar la frase de un segundo de atención vale más que 1000 excusas. Carlos Alemán, los hombres de Tlacatecutli, dicen seguridad, desconfianza y reacción. Bien empleado, evita muchas afectaciones. Sí, y es parte de la formación castrense, la desconfianza. Y desgraciadamente muchos policías no hemos logrado entender la desconfianza como tal. Sentimos que nos vamos a ver prepotentes, que nos vamos a ver como una persona a la cual no se nos puede acercar la ciudadanía, ¿sí? Pero es preferible eso que te vean descuidado, es preferible eso a que te vean mal plantado, ¿sí? Que la ciudadanía sí se te acerque, pero con precaución, porque a lo mejor el mensaje que tú le estás mandando al ciudadano que se te está acercando es de que no te me acerques mucho porque voy a reaccionar ante cualquier situación o eventualidad, ¿no? Pero también lo estás mandando al resto de las personas que están en tu entorno. Por ejemplo, en el caso de que a estos compañeros que vimos en el video les dieran seguimiento dentro de ese reporte que iban a llevar al jefe de la célula de, ¿sabes qué? Pero aguas, porque sí están a las vivas, Uno siempre está alerta en lo que el otro está atendiendo a algo, está con un ciudadano o algo, el otro está a las vivas. Nos pasó en Policía Federal en Veracruz hace muchos años. Estábamos ingresando al Ministerio Público una célula de robo de hidrocarburo. Enfrente había un Oxxo, enfrente de la delegación de la PGR en Veracruz, pero íbamos un grupo nutrido de policías federales, íbamos, yo creo que unos 20, 30, no recuerdo. Era una célula de 5 personas. Y nos enteramos porque un grupo de compañeros se atraviesa al Oxxo y las muchachas que tenían el Oxxo le dijeron, oigan, tengan cuidado, ¿Por qué? Porque vino un sujeto, se sentó a tomar un café desde aquí y los estuvo viendo. Y ya después de que casi se acaba el café, habló por teléfono y dijo, ¿sabe qué, patrón? No la vamos a hacer, son muchos. Yo creo que mejor no. Agarró, colgó y se retiró del lugar. Nos estaban dando seguimiento. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, pues vamos. Bueno, a ver, no se incorporaron todos los compañeros que me avisaron que se iban a incorporar el día de hoy, ¿verdad? Voy a pasar lista. Empiezo con Aguilar Carrillo.
Alemán Íñiguez. Alemán, los órdenes, presente. Gracias. Antonio Juan Cecilia. Arias Torres. José Alfredo, presente. Gracias. Arriaga Saleta. Cruz Castro. Gallego Ruiz. Presente, profesor, buenas noches. Gracias, buenas noches. González Castillo. Presente, profesor. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Gracias, buenas noches. Hernández Martínez. Lozano Mendoza. Morales Medina. Gabriel, buenas noches. Gracias. Y Reyes López Alejandra. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Profesor, Eder Saleta, a sus órdenes. Nada más que me desconecté por un segundo. Ah, ok. A ver, listo. Ok. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Yo considero que sí fue una sesión bastante productiva. Les digo, me hubiera gustado que esto lo viéramos en unas sesiones prácticas donde los errores salen a relucir porque salen a relucir. Siempre hay errores en las primeras prácticas de intervención policial. Hay muchos detalles que escapan a nuestra atención, que no deberían de escapar a la atención. El policía siempre debe estar enfocado en lo que está haciendo. El policía debe de entender que la intervención más peligrosa es la que viene. La menos peligrosa es la que ya pasó, lo que quedó en el pasado. El policía tiene que salir enfocado, esto es un poquito de supervivencia policial, no sé si con ustedes ya vi esa materia, no recuerdo. En supervivencia policial hay un concepto que yo también manejo de que el policía debe de salir enfocado a trabajar. Debe de enfocarse en lograr un objetivo que lo ayude a sobrevivir. El que a mí me ayudó muchos años es enfocarme en regresar a mi casa a ver a mis hijos. Todo procedimiento que yo hacía, toda infracción de tránsito que yo elaboré, toda puesta a disposición que yo hice, iba enfocada en que me tenía yo que cuidar. Que porque al ciudadano no le gustó que yo me acercara con la lámpara apuntándole la luz a la cara en la noche. Que el ciudadano no le gusta ver que el policía se colocó la mano derecha en la pistola. Incluso una vez sí me acuerdo, me pusieron una queja porque yo llevaba el seguro de la funda desabrochado, cuando eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? Hizo un panchote el conductor aquella vez que se bajó y se me quedó viendo. No, es que usted trae la pistola desabrochada. Hágame cuenta que como que le hubiera ayudado unos cachazos. ¿Sí? Pero eso no te debe de importar. Eso no te debe de tener la más mínima, no te debe de amedrentar en lo más mínimo. ¿Sí? Mientras tú entiendas que estás trabajando en un marco legal, no va a haber poder humano que te sancione. Podrán investigarte muchas veces por una conducta en el servicio, asuntos internos, pero pues es un procedimiento. No tengas miedo a la intervención de asuntos internos, ¿eh? No le tengan miedo a las quejas. Mientras tú sepas que las cosas las hiciste bien conforme a protocolo, tenlo por seguro que el resultado de esa investigación de asuntos internos va a ser que no encontraron ninguna acción contraria a derecho por parte del elemento. ¿Sí? Entonces, no dejen que ese tipo de situaciones los amedrente para poder tomar medidas preventivas, que alguien con el desconocimiento de sus funciones considere en su más baja lógica y criterio cerrado
que esa es una violación de derechos humanos, que es una agresión, que es un abuso de autoridad. ¿Sale? Bueno, pues muy buenas noches. Nos vemos aquí el próximo miércoles con la segunda parte de la segunda sesión de esta materia de táctica policial. Gracias, Buenas profesor. noches, Buenas licenciado. Gracias. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Un